Un vendedor que trabaje por un salario base no es un buen vendedor, es más, ni siquiera es un vendedor. La forma de atraer buenos comerciales es con un modelo exitoso de comisiones. Y para el final de este video, la idea es que ustedes entiendan perfectamente, sobre todo en el mundo del software, bien sea software como servicio o proyectos de software, cómo dar buenas comisiones justas y atractivas para que un grupo de vendedores pueda salir a promover su solución. Lo primero que tienen que saber es que sí hay un salario base. Obviamente ustedes están contratando a una persona y le están pagando, digamos, un salario. Y ese salario base tiene una razón. El vendedor trae contactos porque un vendedor se cotiza en el mercado dependiendo del nivel de contactos que tiene, ¿correcto? Entonces, si estoy teniendo contactos y estoy ayudándote a desarrollar tu proceso de venta como vendedor, dependiendo qué tan senior soy, hay un salario base. Ese salario base, sobre todo en cargos junior, debe ser lo más acotado posible. Imagínense que debe poder hacer mercado, echar gasolina y ya. ¿Correcto? Que todo lo demás venga con el salario variable. Entonces, primero está esta porción del salario base, ¿correcto? Y luego del salario base tenemos una porción variable que viene por objetivos. Digamos, este es el primer modelo de comisiones que inclusive en software se pone antes de la comisión por venta, en la parte variable del salario. Si yo en un periodo que típicamente es o mensual, o si lo quieren hacer un poco más aterrizado y más justo, trimestral, yo tengo un variable que le añado a este vendedor al final del periodo en caso de que pudo vender sus objetivos, ¿correcto? Entonces, típicamente un vendedor bueno, tú le dices 50-50, y vamos a hablar con números hipotéticos, ¿no? Si un vendedor gana 500 pesos al mes y ese es su salario base, y si durante el trimestre pudo alcanzar la cuota establecida, entonces en teoría yo le estoy completando su variable. ¿Qué significa? Que al final del trimestre yo le doy los otros 500 equivalente a los 3 meses que faltaron. Entonces el tipo se ganó 1,500 durante 3 meses y adicionalmente al final del tercer mes le entraron otros 1,500 equivalentes a que su base de 50% base, 50% variable se cumplió con los objetivos que le estuve poniendo. Entonces tenemos el base y el variable que lo pueden medir mensual o trimestral. Eso es lo primero. Lo siguiente que ustedes le pueden meter a la fórmula si quieren incentivar aún mucho más a sus comerciales es comisión por venta. Y la comisión por venta puede venir de dos formas. Una comisión, si estamos hablando de SaaS, sobre el ARR, ¿correcto? Sobre el monto anual recurrente que representa lo que acaba de vender este vendedor. O sobre servicios. Si yo tengo un servicio de implementación que cuesta 100 pesos, yo le digo te doy el 10% de los servicios. Entonces por cada servicio de implementación que yo haga, le doy 10% más. Entonces tenemos el base, el variable y la comisión por venta, que puede ser sobre servicios o sobre el ARR. Y luego viene la parte interesante, que es donde más uno puede motivar con un modelo comercial a los vendedores. Y es con los aceleradores, ¿correcto? Y los aceleradores los podemos manejar de dos formas. Con el variable o con el ARR, con el porcentaje sobre el ARR. Y aquí va porque les estoy explicando eso. Si yo lo juego con el variable, si yo tengo que vender 1,000 pesos al mes, por decir algo, ¿correcto? Y yo vendí 1,500 pesos al mes, yo estoy dentro de un rango del 50% de overachievement, de sobrecumplimiento. Entonces yo puedo empezar a crear rangos de sobrecumplimiento. Entre el 15%, obviamente sobrecumplimiento de 3-4% no es es la misma comisión variable que teníamos, pero entre el 15 y el 25%, ¿correcto? Entonces tu salario base que antes correspondía al 50%, ahora se reduce y es del 40%. Entonces el 60% de excedente al final del periodo es mucho más grandote, ¿correcto? Y si estoy entre el 30 y el 60% de overachievement, de sobrecumplimiento, entonces este base que era del 50% se convierte en el 35%. Y de variable tienes el 65%. Y así pues conozco casos que tienen oye, si haces sobrecumplimiento del 300%, tu variable versus base se va a 10% contra 90%. Entonces,
A medida que lo que la persona gana como salario base en un periodo puntual se va disminuyendo, el variable representa mucho más y eso depende en qué rango de overachievement quedó al final de un periodo. Y eso es muy atractivo y además es muy atractivo para ustedes porque significa que si esta persona cumplió, ustedes pueden pagar tranquilos esa comisión. Acuérdense que el mejor dinero para pagar, el más delicioso, es una comisión de ventas, ¿correcto? Entonces eso no tiene problema. Y la segunda forma de ser aceleradores es con el ARR. Es lo mismo. Si cumplí rangos diferentes de overachievement, la comisión por ARR que yo tengo, de pronto ya no es por un año, sino es por 2 años. Entonces el 10% sobre lo que este cliente me generaría por los próximos 2 años, ¿correcto? El modelo más puro es base, variable, una comisión fija sobre el ARR o sobre los servicios y adicionalmente aceleradores que hacen que la base se reduzca y el variable sea más grande dependiendo en qué rango de aceleración quedó la persona. Y así, amigos míos, es la forma de motivar vendedores. Si ustedes están buscando trabajo también como vendedores, busquen este tipo de modelos. Nunca se queden con un trabajo donde les dan un techo en las comisiones y si ustedes están dando comisiones, nunca se queden con un vendedor que pida mucha base y no se ponga contento con los variables, ¿correcto? No le pongan un techo tampoco a las comisiones porque eso no es correcto y además les afecta directamente a ustedes. La frase bonita es: tú me llenas los bolsillos, yo te los lleno a ti, y es una relación de simbiosis hermosa, la de un buen vendedor con una empresa de software que está intentando consolidar mercado y crecer un producto. Entonces, espero les sirva y puedan aplicar este modelo de comisiones. Porfa, suscríbanse, denle like a este video, compártanlo con sus amigos, con todas las personas que crean que les puede servir todo este contenido de valor que estamos creando y vamos para adelante.